La vida cotidiana depende del átomo. Si apagamos sus cargas eléctricas, se hace un polvo fino. Sin energía y electricidad, no existirían las cosas del universo. Bienvenido al taller de implementación de neuromodulación no invasiva NESA. Mi nombre es Raquel Medina, soy fisioterapeuta, como ustedes, y también investigadora en la Universidad de Las Palmas. Para entender bien lo que es la neuromodulación no invasiva NESA, tenemos que entender el concepto de bioelectricidad. Los fisioterapeutas llevamos trabajando con esto mucho tiempo, aunque no le hubiéramos puesto nombre, porque trabajamos con la electroterapia y el trabajo de la parte eléctrica del cuerpo a nivel de nervios. Pero tenemos que entender que la bioelectricidad, tal y como se explica hoy en día con las nuevas investigaciones, no solo está en los nervios. La bioelectricidad la podemos encontrar desde la parte genética hasta la parte molecular, tisular y la parte social. Hoy en día se han demostrado que las células y los sistemas se comunican a través de cargas eléctricas. No solo las que van por los nervios, también las que producen las mitosis, las meiosis, las que permiten el paso de sustancias o, por ejemplo, la que hace que los tejidos cambien de forma. Es importante entender bien la bioelectricidad para entender cómo funciona la neuromodulación no invasiva NESA. Para ello vamos a hacer una pequeña reseña. En el siglo XIX se comenzó a trabajar con la electricidad con Luigi Galvani, todos los conocemos, el de las galvánicas, ¿verdad? A partir de ahí se empieza a ver que con cargas eléctricas se pueden hacer cambios en el cuerpo. Si bien es verdad que eran sistemas no muy éticos, con cargas eléctricas bastante grandes y con efectos secundarios y secuelas, pero a partir de ahí se inicia toda una red de trabajos eléctricos donde era la base y la fundamentación de la electroterapia. En 1924 se desarrolla el primer electrocardiograma, que es el primer sistema de evaluación que utiliza la electricidad del cuerpo para evaluar, en este caso, la parte cardíaca, para empezar a usarlo no solo como tratamiento, sino también como evaluación. En 1963, Hopkins y Huxley son premio Nobel por descubrir el potencial de acción, este que conocemos también. Se demuestra por primera vez que las cargas eléctricas son la base de funciones de los nervios y funciones del cuerpo. Pero luego fue en los años 70, Robert Becker, que por cierto tiene un libro que se llama The Body Electric, muy interesante, que fue el que demostró que aplicando diferentes cargas, en este caso trabajaba con salamandras y ranas, aplicando diferentes cargas podía conseguir diferentes sistemas de regeneración. Sabéis que, por ejemplo, a la salamandra, si le cortáis la cola, le vuelve a crecer. Pues él empezó a hacer estudios aportando diferentes cargas para ver cómo podía hacer crecer patas o colas de estos animales. Este señor sentó las bases de la bioelectricidad. Como siempre pasan muchos genios, como le pasó a Van Gogh también, nadie le hizo caso, pero sus estudios se volvieron a rescatar años después. A partir del 2000, como veis aquí hay una brecha de varios años, porque se dejó a un lado el estudio de la bioelectricidad y el sistema eléctrico para estudiar más al nivel químico. Durante estos años es el apogeo de la farmacología y sobre todo de los estudios a nivel bioquímico para las enfermedades. Gracias a Min Zhao en el 2000 descubre que la regeneración celular y entre ellas la mitosis está precedida por cargas. La célula es capaz de dividirse porque las cargas son las que producen esa división. Y hoy en día ya tenemos a Michael Levin, que tiene un laboratorio en Estados Unidos donde ha demostrado que aplicando diferentes cargas eléctricas, basado en los estudios anteriores, puede conseguir cambios en las planarias. Crea nuevas cabezas, planarias con 2 colas, e incluso han desarrollado un primer ser vivo solo con aplicación de cargas. Estos estudios, os animo a ver las charlas de Michael Levin en la serie TED, no sé si conocéis las charlas TED, son muy interesantes, está sentando las bases para un cambio de paradigma en el concepto de las enfermedades. ¿Habéis oído hablar de que el cáncer tiene implicaciones de polaridad? Y que depende cómo cambie la polaridad del cuerpo, la metástasis puede avanzar o no. Son estudios nuevos que se están realizando y que va a haber un cambio en cómo vemos las enfermedades, que aunque en última instancia tienen implicaciones bioquímicas, por supuesto, quizás la parte eléctrica es la que
predomina en este tipo de afectaciones. Hay un libro muy interesante también llamado We Are Electric, que habla de esto, del concepto del electroma, que es como si fuera un mapa genético eléctrico del cuerpo humano, y es lo que está predominando en este tipo de avances con las enfermedades. Pues bien, entendiendo la bioelectricidad y entendiendo el sistema nervioso autónomo, podemos comprender lo que hace la neuromodulación no invasiva NESA. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos que el sistema nervioso autónomo, aunque lo estudiamos en primero de carrera, y no lo vamos a tocar, es un sistema de regulación y homeostasis, y se divide sobre todo en el simpático y parasimpático, ¿verdad? Simpático de huida, activación, y parasimpático de calma. Esto no funciona exactamente así, como nos enseñaron, de uno se enciende y otro se apaga. Esto funciona en equilibrio. El sistema nervioso autónomo debe trabajar en equilibrio para que pueda hacer sus funciones. Cuando este desequilibrio desaparece y el sistema se ve afectado, aparecen lo que se llaman las disautonomías o desequilibrios del sistema nervioso autónomo. Empieza a fallar. Y empieza a fallar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos enseñan la parte periférica, simpática, parasimpática. Pero el sistema nervioso autónomo, recordad que tiene una parte central de regulación, empezando por la médula espinal, tronco encefálico, hipotálamo y en última instancia el sistema límbico. Si hablamos de sistema límbico, ¿qué se viene a la cabeza? Emociones. Las emociones son las que rigen el sistema límbico y por tanto digamos que es el director de orquesta del sistema nervioso autónomo. ¿Creéis que las emociones afectan al dolor de un paciente? La teoría biopsicosocial del dolor es de lo que habla. El paciente no es solo el dolor fisiológico, es un concepto más social y con una serie de creencias, adaptaciones culturales que conllevan a esta teoría del dolor biopsicosocial. Pues bien, el sistema nervioso autónomo está implicado en esto y por tanto el límbico. Además también recientemente se han descubierto una segunda carretera, una autovía, que es capaz de conectar la parte periférica, simpática, parasimpática, con la parte central, que es nuestros amigos de la microbiota, y con ellos el vago. El vago, a través de los neuropods, que son unas células neuroendocrinas, son las que conectan la información al sistema nervioso autónomo. Eso está estudiado y evidenciado, es más, este año han salido investigaciones muy interesantes sobre esta conexión directa, que tiene que ver directamente también con el mesentérico, el segundo cerebro, que es el intestino. Hay muchas investigaciones sobre microbiotas muy interesantes y os recomiendo el libro Es la microbiota idiota, que es fundamental para empezar a ver y a estudiar sobre la microbiota. El sistema nervioso autónomo, además de regular la homeostasis y regular las hormonas, también regula el sueño. Es el principal orquestante del sueño, es el que nos permite estar desde despiertos hasta no REM, la fase no REM, y la fase REM del sueño. Es el que nos permite ir avanzando a las fases durante la noche, el que nos permite la recuperación física y la recuperación cognitiva, memoria y plasticidad. Sin el sistema nervioso autónomo bien regulado, no podemos tener una buena calidad del sueño. El 70% de las personas de un país desarrollado tiene problemas de sueño, así que el 70% de nuestros pacientes va a tener problemas de sueño. Ya no contemos además con los que tienen comorbilidades, dolor, enfermedades crónicas, que ya de por sí tienen una afectación del sueño. Si queréis saber más sobre esto, mañana hay una charla muy interesante de un compañero a primera hora, a las 10:30, sobre modulación del sueño y hábitos del sueño. Entendiendo la bioelectricidad y el concepto del sistema nervioso autónomo y cómo se relaciona este concepto con las patologías, podemos entender cómo trabajar con este tipo de electroterapia. Es una electroterapia innovadora, además está certificada por diversas agencias de farmacología y de tecnología, o sea, es una tecnología que se puede usar, y además es una tecnología muy fácil, imperceptible prácticamente para el paciente. En el 99% de las personas vamos a encontrar que no se percibe nada. ¿Por qué? Porque es una microcorriente. Es una corriente de tipo bifásica con doble bipolaridad, pero con intensidades muy pequeñitas y con frecuencias mínimas. Y además capaz de oscilar. A mí me gusta llamarla como una corriente inteligente porque cada 130 milisegundos
hay cambios de frecuencia e intensidad. Entonces conseguimos introducir en el paciente muchos estímulos por zonas de baja impedancia que están localizadas, ahora lo veremos en la parte práctica, en tobillos y muñecas. Conseguimos meter cada 130 milisegundos un montón de impulsos. ¿Esto qué va a ser? Como es microcorriente, no es capaz de estimular la motoneurona. No va a ser una tecnología elegida para estimulación muscular, para eso hay muchas que funcionan muy bien. En este caso, este tipo de parámetros lo que va a hacer es modular al sistema nervioso autónomo. Las fibras B y C nerviosas, que son más lentas. Las B, que recordad que son las preganglionares del sistema nervioso autónomo. Las C son las postganglionares, pero además las C las conocemos muy bien porque son las del dolor. Y esas las llevamos impregnadas hace mucho tiempo. También capaces de ser moduladas por este tipo de microcorrientes. Aquí tenemos un ejemplo que ahora lo veremos porque los electrodos, el dispositivo tiene 4 electrodos que se subdividen en 6 semielectrodos. Entonces somos capaces de meter en el cuerpo, digámoslo así, mucha energía, mucha estimulación, muchos impulsos en periodos de tiempo. Y si ponemos todos los electrodos en una placa, vamos a ver cómo se encienden las bombillitas. Esto parece un árbol de Navidad. Esto quiere decir que cada 130 milisegundos se va activando unos electrodos u otros. Ahora veremos con la compañera Fabiola cómo estos electrodos funcionan y cómo son capaces de activarse. Y además también cómo somos capaces de medir los resultados en el cuerpo. Esta tecnología nace en el 2019, llega a la Universidad de Las Palmas yo no creo en el destino, pero por obra del destino, termina allí. Y nos ofrecen empezar a realizar evidencia sobre esto, porque no tenía nada. Entonces empieza un proyecto apasionante donde tienes que intentar demostrar cómo funciona una tecnología sin tener nada previo. Yo no sé si aquí hay gente que se dedica a investigación en la universidad. Cuando estudiamos cosas que ya están estudiadas, lo que tenemos que hacer es aumentar este tipo de evidencia. Pero cuando tienes que estudiar algo que no está estudiado, tienes que sentar las bases teóricas. Y eso, aunque es más difícil, es precioso, porque empiezas a crear conocimiento sobre esto. Entonces, desde el 2019 estamos evidenciando este tipo de tecnología con publicaciones científicas en revistas de alto impacto, con congresos, y además, una de las cosas más interesantes es la network, la red que hemos conseguido crear a nivel nacional e internacional de investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestras principales líneas en el laboratorio que tenemos en la Universidad de Las Palmas son sueño, dolor, y ahora estamos empezando también con pediatría, autismo y parálisis cerebral. Pero hay muchos compañeros que están trabajando otro tipo de líneas. Y gracias a este esfuerzo, pues se están desarrollando. Tenéis que pensar que es una tecnología muy jovencita, pero bueno, la verdad es que los estudios están saliendo muy bien, y muchos que se han publicado, y además, a nivel práctico y en clínica, nos permite trabajar con pacientes que antes era muy difícil que pudiéramos enfocarlos, como una esclerosis múltiple, una fibromialgia, dolores crónicos, problemas de sueño. Una de las partes más evidenciadas es la mejora de la calidad del sueño, y esto ha hecho que muchos fisioterapeutas empiecen a trabajar en estas líneas y creen unidades de tratamiento del sueño. Porque permitidme decirles que el sueño no es dueño de nadie, no hay nadie que tenga la competencia de tratamiento de sueño. El trabajo de sueño es multidisciplinar. Pueden dedicarse neurólogos, médicos, nutricionistas, hay problemas digestivos, psicólogos y ahora fisioterapeutas con la electroterapia, que eso sí que es competencia de fisioterapia. Además también existe, aquí lo que vamos a hacer es un pequeño taller, pero tener en cuenta que existe formaciones específicas para aprender a utilizar la tecnología NESA, así como también un máster universitario que desarrollamos sobre la Universidad de Las Palmas, porque es un nuevo campo de estudio tanto del sistema nervioso autónomo como del sueño. Pero para esto vamos a entender un poquito mejor cómo funciona, y para eso nuestra compañera Fabiola Molina nos va a ayudar. ¿Te dejo esto? Muchas gracias, Raquel. Bueno, buenos días, yo soy Fabiola, soy fisioterapeuta también y colaboro con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el laboratorio de electrofisiología. Vamos a ver la parte más práctica ahora del dispositivo. Yo trabajo en Tenerife, tengo una clínica, desde hace 4 años tenemos 3 dispositivos con los que tratamos a nuestros pacientes. Siempre digo que no es que hayamos sustituido nada de lo que hacíamos antiguamente, seguimos tratando con ejercicio, con invasiva, con terapia manual, sino que ahora hemos abarcado un rango de pacientes que antes no éramos capaces de abarcar, o en cierta manera estamos ayudando en unos aspectos
que antes no éramos capaces tampoco de llegar, como puede ser la mejora de la calidad del sueño de manera mucho más directa, o de determinados dolores, sobre todo neuropáticos, de tipo fibromialgia, o incluso el hecho de poder tratar la ansiedad de un paciente de manera directa. O sea, que nos venga una persona con un estado anímico alterado, que incluso a lo mejor yendo a psicoterapia no termina de mejorar, porque a veces el estrés es físico, no es solo psicológico, y tenemos esa capacidad ahora de poder ayudar en esos aspectos. Entonces, voy a pedir un voluntario para que nos sirva de ejemplo para poder ponerse el dispositivo. Así que muchas gracias. ¿Nos vas a decir tu nombre, por favor? Víctor. Víctor, muchas gracias, Víctor. Pues siéntate aquí un momentito y vamos viendo. ¿Cómo podemos trabajar con la tecnología en nuestra consulta, en clínica o incluso en otros ámbitos hospitalarios que se está utilizando hoy en día? Tenemos dos maneras de abarcarlo o de enfocarlo. Primero tenemos una terapia activa en la que nosotros aplicamos nuestra terapia normal, como puede ser una terapia manual o incluso ejercicio terapéutico, y añadimos el dispositivo a este tipo de trabajo. Es decir, que nosotros no modificamos nada, sino simplemente mientras estamos tratando al paciente como lo haríamos normalmente, aplicamos el dispositivo. En este caso, el objetivo no va a ser a lo mejor modular el estrés, modular el sueño, sino potenciar la terapia que nosotros estamos realizando. En el caso de psicología, hay psicoterapeutas que lo están utilizando y lo que definen es que son capaces de llegar a los objetivos antes. Si una persona necesita a lo mejor una hora para intentar empezar a abrirse, si nosotros bajamos el simpático de la persona que está en un estado de alerta, lo que vamos a tener es una persona mucho más colaborativa. Ese, por ejemplo, poniendo un ejemplo. Y en terapia manual, o por ejemplo la gente que trabaja miofacial, lo que nota es que el resultado se consigue antes de lo previsto, de lo que normalmente se consigue. Después tenemos también la terapia pasiva. La terapia pasiva, lo que solemos hacer es aplicar el dispositivo, como por ejemplo vamos a hacer ahora con Víctor, aplicándolo en manos en pies, como se realiza el tratamiento, pero sin aplicar ninguna otra terapia. En este caso estamos hablando de terapias a medio y largo plazo, en el que definimos un mínimo de 10 sesiones. No es mágico, ¿vale? Esto no es que toquemos con una varita al paciente y el paciente empieza a mejorar. Sí es que es verdad que hay veces que en pocas sesiones se ven resultados bastante sorprendentes, pero no es el objetivo porque no podemos saber si la persona va a mejorar antes o no. Por eso se definen 10 sesiones, porque en 10 sesiones sabemos que el 95% de la gente va a notar diferencias y por eso queremos poder englobar a todos los pacientes que estamos tratando. Por ejemplo, en el caso de una fibromialgia, que lleva 20 años, lógicamente no vamos a mejorarla en 2 semanas o en un mes, ¿vale? Se define un tratamiento de 4, 5, 6 meses. Lo que sí que estamos viendo es que una vez conseguimos esos objetivos, el resultado se mantiene en el tiempo. Entonces, a pesar de que es una terapia larga, después conseguimos unos resultados que se mantienen. Y después tenemos otros pacientes, como puedo poner el caso de una persona joven que a partir del COVID se haya quedado con un estado de ansiedad alterado, que no tenga ninguna otra comorbilidad ni ningún otro problema, solo un estrés crónico. Y ese tipo de casos, en pocas sesiones podemos conseguir resultados sin que tenga que volver otra vez a aplicarse el dispositivo. ¿De qué depende de que tenga que volver a aplicarse el dispositivo? Depende de los factores desencadenantes y los factores perpetuadores. Si el factor desencadenante fue en el pasado, normalmente cuando aplicamos el dispositivo hacemos un reseteo, como decimos, y el problema ya desaparece. Ahora, si la persona tiene factores desencadenantes en el momento, factores que perpetúan el problema, pues podemos mejorar la calidad de vida del paciente, pero lógicamente no vamos a curarlo. Y en este sentido me refiero, por ejemplo, a todo tipo de patologías. Una persona que tenga Parkinson, una persona que tenga esclerosis múltiple, que venga con un lupus eritomatoso o, por ejemplo, con una espondilitis anquilosante, nosotros no vamos a tratar esas patologías. Vamos a mejorar la calidad de vida de la persona, mejorando la homeostasis del cuerpo, el equilibrio. Va a tener mayor capacidad para adaptarse a lo que le pasa, pero no vamos a curar lo que le pasa, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos a Víctor de voluntario. Bueno, pues lo que hacemos es limpiamos bien la piel para poder poner los electrodos, porque no puede tener ningún tipo de grasa, ¿vale? Como decíamos, la terapia activa, lo voy a repetir para que visualicen el concepto, la terapia activa es la que utilizamos
con el dispositivo puesto, por ejemplo, una terapia manual, podemos hacer ejercicio, podemos hacer psicoterapia con el dispositivo puesto. Y la terapia pasiva es la que utilizamos en consulta, en la que aplicamos el dispositivo durante 10, 20 o 30 sesiones, la que haga falta. Para eso necesitamos una logística dentro de la consulta. Necesitamos tener unos métodos para implantar esto, ¿vale? Porque si no es donde suele la gente agobiarse. Hay que sentarse y programar cómo vamos a poner el dispositivo, ¿vale? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Porque hay que registrar lo que estamos observando, ¿vale? Lo más importante para nosotros en clínica es registrar el antes y el después del paciente. Y para eso tenemos métodos de evaluación. Por la tarde hay para una ponencia de las compañeras, un taller en el que se explican cuáles son los métodos de evaluación del sistema nervioso autónomo. Entonces, el paciente viene a la consulta y normalmente nosotros no vienen directamente a NESA, sino que primero hablamos con ellos y vemos si son candidatos al tratamiento. Y si son candidatos, los derivamos a hacer este tratamiento de manera pasiva. Yo personalmente, antes de NESA no tenía ningún aparato, ¿vale? Yo era una persona muy manual, de invasiva, tenía un ecógrafo, eso sí, ¿vale? Pero no tenía ningún tipo de terapia porque, bueno, porque no veía la posibilidad de tener a una persona enchufada una hora sin tocarla, ¿bien? Pero sí que es verdad que veía un déficit en los tratamientos porque había personas a las que no podía llegar porque su estado anímico no era el adecuado. No tenía un buen estado anímico para poder tratarlo. Y muchas veces veías que interfería. Entonces, en ese sentido, cuando oí lo de neuromodular en el sistema nervioso autónomo, me pareció interesante. Y cuando empecé a tratar los primeros pacientes, tengo que decir que yo tuve mucha suerte porque los primeros pacientes me fueron muy bien. Y entonces me volví totalmente... Y empecé a investigar a ver de qué era todo el tema de la bioelectricidad, de dónde venía, porque era una cosa muy diferente a lo que yo había observado anteriormente. Entonces, para eso necesitamos tener un protocolo anterior, ¿no? O sea, de saber cómo vamos a poner nosotros el dispositivo en clínica. Aún así, bueno, merece la pena con creces. Después vamos a poner el direccionador. Tenemos que entender que la corriente entra por manos y pies y va a ir a buscar un electrodo. Ese electrodo es una masa. La corriente se va a concentrar allá donde nosotros queramos. Va a ir por todo el cuerpo, pero podemos focalizarlo en algún punto en concreto. En este caso, para empezar, siempre lo ponemos en C6, C7 aproximadamente. De esta manera hacemos un tratamiento global. El tratamiento central, que vamos a poner el electrodireccionador en C6, C7. Después tenemos un tratamiento metamérico, en el que ponemos el electrodireccionador en los diferentes segmentos medulares, en las metámeras. Y de esa manera vamos a tener un tratamiento más específico en un área. Y ya si queremos ser mucho más específicos, podemos poner el electrodo direccionador en un punto en concreto, que a nosotros nos interese, una diana terapéutica. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, de un dolor de rodilla. Dolor de rodilla para comenzar, porque siempre comenzamos de manera global. Aparte, esto tiene una cronología, ¿vale? Aparte de querer focalizar, tenemos una cronología. La cronología es que empezamos de manera general para que el paciente se pueda adaptar a la corriente y para que pueda ver qué es lo que, ¿no? Tener las primeras experiencias con la corriente de manera muy sutil y muy suave. Y a partir de ahí vamos cambiando el electrodireccionador, focalizándola allá donde nosotros queramos. Entonces, en un dolor de rodilla empezamos central, C6, C7. Después pasamos el electrodireccionador, por ejemplo, a L2, L3, para poder coger las raíces del nervio femoral y abarcar toda la zona que inerva de la rodilla. Y después vamos a tener un tratamiento focal. Y que el paciente tiene dolor en la rodilla y vamos a poner el electrodireccionador encima de la rodilla. Aquí me gusta matizar que si a mí me viene en la consulta un paciente con dolor en la rodilla, yo primero lo voy a tratar con fisioterapia, ¿vale? Porque lógicamente si el problema muscular no va a desaparecer con esto. ¿Qué tipo de dolores son los que vamos a tratar? Pues vamos a tratar... murió. Bueno, vamos a tratar dolores sobre todo neuropáticos, ¿vale? Si nosotros tenemos un dolor que tiene que ver con las estructuras, esta no va a ser la herramienta adecuada. Va a ser la herramienta adecuada cuando tenemos dolores nociplásticos, dolor no nociceptivo, sino neuropático. A ver, ¿no? Y de ese tipo de dolores que muchas veces nos cuesta tratar. Incluso cuando tenemos dolores tipo sensibilización central o tipo dolor corticalizado. Cuando realmente no hay una diferenciación entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central.
Saben que hay dolores en las que ya no hay una división entre lo que es periférico y lo que es central, sino que hay una especie de maraña de dolor maladaptativo, ¿verdad?, que va a generar ese tipo de problemas. Pues en ese caso es en el que vamos a poder tratar a los pacientes con este dispositivo. Cuando una vez ya sabemos cómo vamos a poner el electrodo direccionador, por eso cuando vean los póster que están fuera, verán que hay muchas veces que salen dónde está el electrodo direccionador puesto. En este caso, por ejemplo, en el del nervio pudendo, tenemos C7, C7, C7 y S3, ¿vale? Porque van a ir en la última parte del tratamiento, luego lo explicaremos, va a ir a tratar el plexo sacro. Entonces, como queremos ir al plexo sacro, ponemos el electrodo direccionador encima del sacro. ¿Bien? Entonces, ya tenemos a Víctor conectado. ¿Qué tal, Víctor? ¿Bien? Muy bien. Si quieres, levántate, Víctor, y gírate un poquito para que veas que el punto. Gracias. Para no dejar la voz hoy. Bien. Central. Bien. Entonces, tenemos el electrodo direccionador puesto central y tenemos los guantes y los calcetines. Y todo esto va a ir conectado al emisor de corriente, que es el X-Signal, que es este aparato tan pequeño que vemos aquí porque no tiene más de lo que necesita. No tiene carcasas de plástico, ni tiene nada para no poder transportarlo y poder llevarlo. Hay gente que se lo lleva a casa, incluso podemos hacer tratamientos domiciliarios o, por ejemplo, lo podemos poner en una mochila y hacer ejercicio con él, porque si ven, si se fijan, ningún electrodo coincide con la planta de los pies ni la palma de las manos. Entonces se pueden hacer cosas. Este es el dispositivo, lo tenemos aquí también, que tiene un display, tiene unas zonas de entrada de la parte de los electrodos, que son 4, y cada electrodo va a coincidir con una extremidad. Después tenemos los cables largos y van los cables cortos. Cada cable corto está dividido en 6 subelectrodos, ¿vale? Es un electrodo con 6 subelectrodos, en el que en ningún momento 2 de ellos están activados a la vez, ¿vale? Se activan entre los 4. Hay una manera de programarlo que es muy fácil. Es un aparato un poco, no es digital, como lo pueden ver, es analógico para que dure, ¿vale? Porque saben que las cosas digitales últimamente se estropean, pero este no, este tiene unos botones muy sencillos, que es para poder programarlo muchas veces y que dure mucho tiempo. Hay 9 programas y cada programa va a generar un efecto diferente. Entonces, el kit de la cuestión es hacer un buen razonamiento clínico de qué es lo que le pasa al paciente, saber qué hace cada programa y combinar los programas con un objetivo terapéutico. No es cuestión de poner la máquina y a ver qué hace, no. Es cuestión de hablar con el paciente y saber cuál va a ser el objetivo para aplicar el dispositivo. Aparte de los cables largos y los cables cortos, tenemos este cable que es el más importante, que es el que le hablaba antes, el cable direccionador. Si a alguien le ponen los cables el primer día y el paciente mejora, pero se han olvidado de poner este cable, eso es un efecto placebo muy grande, ¿vale? Es necesario poner el electrodireccionador para que la corriente pueda circular, pues si no, no va a haber ningún tipo de corriente. Lo que, bueno, nos ha pasado que nos hemos olvidado, sobre todo al principio, del cable de direccionador, el paciente no ha notado nada, y le hemos dicho que le íbamos a regalar la sesión porque somos muy majos, ¿vale? Pero realmente no era por eso, ¿vale? Hay que poner el cable direccionador. Después tenemos cada uno de los electrodos que va a coincidir con una terminación nerviosa específica. Se pone de una manera en concreto. Tiene que ponerse para que los electrodos coincidan con una serie de vías nerviosas que hay en el cuerpo, ¿vale?, que van a conectar entre ellas. Entonces, lo que tenemos es, como veíamos antes en el árbol de Navidad que puso Raquel, que la mano derecha va a conectar con el pie derecho y la mano izquierda va a conectar con el pie izquierdo. Y cada uno de ellos tiene un punto. Aparte, lógicamente, como no todo el mundo tiene el mismo tamaño de pies y manos, tenemos una serie de tallas que vamos a ver. Hay gente, yo por ejemplo en mi clínica tratamos entre 20 y 25 personas al día con NESA y utilizamos los guantes y los calcetines solo una vez por paciente y luego lo lavamos. Pero bueno, pues somos así de titismiquis, tenemos lavadora afortunadamente, ¿vale? Pero hay otros sitios en los que, por ejemplo, durante el día tienen electrodos de una talla a otra talla y van utilizando esas tallas y al final del día los lavan todos, ¿vale? Que es un poco más práctico, creo, pero bueno, nosotros tenemos el sistema, que cada uno tiene el sistema diferente. Hay incluso electrodos, hay tallaje para niños, ¿vale? Se puede poner a partir de, normalmente de 2 años, aunque alguna vez hemos tenido algún compañero que lo ha puesto más pequeño, ¿vale? No está contraindicado para niños. Incluso en septiembre de este año se publicó un estudio, un ensayo clínico aleatorizado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el Hospital San Juan de Dios, con niños, ¿vale? En el que se hizo el estudio con niños con parálisis cerebral. Y salió muy bien, lo pueden ver en el póster que está afuera.
tiene, por supuesto, una batería que no se puede cambiar y con un cargador totalmente exclusivo de la máquina, porque es un aparato de electromedicina. Cargador de electromedicina. Después, para poder quitar los guantes y los calcetines, tenemos también una púa para no romperlos, ¿vale? Si los cuidamos, los guantes y los calcetines duran un montón. Entonces, como hemos hecho con Víctor, hemos quitado todos los objetos metálicos que tenía, si tenía reloj o si tenía cualquier cosa, le hemos limpiado la piel para que no tuviera, sobre todo, no tuviera ninguna crema, que estuviera libre de grasa. Hemos elegido la talla correcta, no te aprieta, ¿verdad? No te aprieta. ¿Y qué tal? ¿Notas algo? Sí, en los pies. ¿En los pies? ¿Y has tenido algún problema en los pies? Sí, he tenido una neuropatía periférica por un problema digestivo. Bueno, estoy aquí que no se oye nada, pero bueno. Vale. Cuéntaselo tú. Bueno, pues nada, que dice que nota, normalmente no se nota nada. Y él dice que nota en los pies. Si notas en los pies algo es porque has tenido algún problema previamente. Si no has tenido ningún problema previamente, no notas absolutamente nada. Y dice que ha tenido una neuropatía periférica en los pies, ¿vale? Es como, por ejemplo, una persona que no tiene absolutamente ningún problema, no nota nada, porque la corriente es muy fisiológica. Es exactamente lo que debería hacer el cuerpo en un estado normal. En el momento, por ejemplo, si tenemos hemipléjicos, los hemipléjicos notan un hormigueo en el lado de la hemiplegia, sobre todo en las primeras sesiones. Ya a partir de la tercera o la cuarta, ese hormigueo desaparece. Y él no nota porque efectivamente ha tenido algo, ¿vale? Si no has tenido nada, es raro que notes la corriente. Bueno, vamos a hablar ahora de los programas, ¿vale? Para mí esto es el quid de la cuestión, es el saber qué programas deben aplicarse en cada caso. Es por esto que tenemos un campus de guías clínicas y hay un experto universitario, porque hay que entender muy bien cómo hacer el razonamiento clínico para saber cómo vamos a poner los programas. Es el quid de la cuestión, es decir, yo al principio, hace 5 años, cuando empezamos con esto, que oí la primera vez a oír hablar de la máquina, empezamos, bueno, no estaba como ahora, no estaba tan estipulado como ahora y no lo poníamos con tanto orden. Aún así teníamos un 50% de éxito. La mitad mejoraban y la otra mitad no mejoraban. Ahora, sabiendo, porque lo tenemos, porque nosotros hacemos evaluación a todos los pacientes, ahora tenemos un 86% de éxito, porque lo tenemos registrado. ¿Por qué? Porque sabemos cómo poner los programas. O sea, la diferencia entre no poner los programas adecuadamente y ponerlos adecuadamente es como de un 30%, ¿vale? Que para mí es un mucho, ¿vale? Entonces, por eso es importante saber. ¿Qué programas tenemos? Tenemos 9 programas. El primer programa es el programa de inicio. Es el programa, vamos a ver qué programa te pusimos. Tú tienes directamente el programa 7, ¿vale? Y te vamos a poner un 1. A ver, un programa 1. El programa 1 es el que utilizamos para empezar. ¿Bien? Entonces, el 7 es el programa estrella, ahora lo veremos. Lo llamamos el programa de la hormesis, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es ser lo más amables posibles con el paciente para que se adapte en una primera instancia. Lo ponemos en las primeras sesiones solo. Después ya una vez llevamos un par de sesiones y el cuerpo se ha adaptado, pasamos a otros programas. Después tenemos 3 programas que van a definir qué parte del cuerpo vamos a tratar. Tenemos un programa ventral, por si queremos ir a toda la cara anterior del cuerpo. Tenemos un programa dorsal para ir a toda la parte posterior, que es el programa 3. Y tenemos un programa lateral que va a ir a toda la musculatura estabilizadora del cuerpo, que es el programa 4. Entonces nosotros normalmente elegimos entre estos 3 programas dependiendo de cuál es nuestra estructura diana. O a veces, si queremos ser sistémicos, no ponemos ninguno de estos 3 programas. Pero sí que es muy interesante porque es como si fuera, como dice nuestro compañero Bernie, el quitanieves del sistema nervioso para poder luego tratar muchísimo, de una manera mucho más potente y más eficaz aquello que luego queramos hacer. Después tenemos 3 programas que van a generar una acción. El primer programa es el programa 5, que es el de la fatiga. Si nosotros queremos darle recursos al cuerpo para que tenga menos fatiga, vamos a aplicar el programa 5. Este programa es maravilloso, ¿vale? Porque lo que hace es mejorar la energía del paciente, que junto con la energía muchas veces viene el estado anímico, ¿vale? Porque si uno se nota con más energía, te cambian otras cosas de manera indirecta. El programa 6 es el programa del dolor, sobre todo el dolor neuropático. El programa 7 es el programa más importante para nosotros porque es el programa que propiamente modula el sistema nervioso autónomo. Van a ver en todos los póster que tienen fuera, si se fijan, que todas las tablas de programación siempre tienen un programa 7, ¿vale? ¿Por qué?
porque es el programa con el que podemos modular el sistema nervioso autónomo y eso nos interesa siempre mucho. Después tenemos el programa 8, que va aparte porque va a modular el sistema nervioso central. Hay un póster también, perdón que estoy pesada con los póster, pero hay un póster fuera de un estudio que está a punto de, en la esquinita aquí tienen póster, que está a punto de publicarse porque ya terminó y está enviado a revista, en el que se ve cómo mejora la función cognitiva en personas con demencia, comparado con ejercicio terapéutico, y se ve cómo el ejercicio y NESA son muy parecidos. Lo pueden ver cuando salgan. Y después tenemos el programa 9, que va a modular el nervio trigémino y el nervio facial, para parálisis facial, neuralgias del trigémino, incluso algún tipo de migraña que tiene que ver con hipervascularización a nivel del trigémino. Estos son los 9 programas que tenemos. Y ahora voy a ir uno por uno, ¿vale? Para que sepan también qué funciones son las que vamos a realizar. Pues el programa 1, como decía, es el programa de la hormesis. La hormesis es la dosis mínima necesaria para generar efectos beneficiosos sin generar efectos secundarios. ¿Bien? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo vas? Bien, de hecho, cuando has cambiado el programa ¿Te lo has notado? me he notado, Menos. me siento distinto. Vale, bien. Sí, es diferente. La máquina funciona, cada vez que cambia de programa, no puedo decir Vale. que la máquina cambió. Entonces, eso está bien eso. Algo ahí por ahí dentro, parte del sueño. No, hombre, la verdad que no hay nada como tener a alguien que tenga algo, porque si pones a alguien que no tiene absolutamente nada, no nota nada, pero si pones a alguien que tiene algo, lo notas, sí. Vale, entonces, no lo teníamos apalabrado, que lo sepan. El programa de la hormesis, eso, lo que hacemos es dar una dosis muy pequeña. Ahora lo que estamos haciendo con Víctor es generar electricidad de una manera muy pausada. Tiene unas frecuencias mucho más bajas y además tiene muchas pausas entre secuencias, de tal manera que es mucho más amable con el paciente. Esto lo utilizamos, este programa, para fibromialgia. Normalmente solo lo utilizamos 2 o 3 sesiones, pero en el caso de fibromialgia nos pasa que mejoran mucho en las primeras sesiones y cuando ya vamos avanzando, con cuarta, quinta sesión, de repente dicen, oye, es que no me noto como al principio, me notaba mejor de lo que me hiciste al principio. Y es porque hemos cambiado de programa. Entonces tenemos que volver a poner el programa 1 durante un tiempo para luego volver a poner el 7, que era el que tenía puesto delante, más adelante, pero no en ese momento, necesitan más tiempo. Después tenemos, bueno, sobre todo polineuropatía, fibromialgia y personas que tengan sensibilidad, este programa es fundamental. Si tenemos incluso dudas de si el paciente es candidato al tratamiento o no, porque tiene muchas comorbilidades, tiene demasiadas cosas, podemos también empezar con este programa solo y no ponemos ninguno más. Ponemos media hora incluso de este programa y lo dejamos así, ¿vale? Después tenemos los programas que decíamos que eran de plano, que van a ir a diferentes partes del cuerpo. El programa 2 es el programa de toda la parte ventral, no solo a nivel musculoesquelético, sino también a nivel visceral. Si queremos ir a vago ventral, vamos a ir con un programa 2, ¿bien? Y el programa del 2 con el 7 a nivel de manubrio, de toda la zona del esternón, va a ser muy, muy interesante para poder modular el nervio vago con todo lo que ello conlleva. ¿Por qué solo modulamos la parte anterior? Porque los electrodos que se activan son los que están en peroneo superficial, en el nervio, todas las ramas del femoral, como pueden ser el sural, y también a nivel de miembros superiores, el nervio radial, ¿vale? Entra solo por esos lados, y como entra solo por esa parte, al final lo que va a hacer es modular toda la parte anterior. El programa 3 es el programa dorsal, y lo vamos a utilizar para dorsalgias, lumbalgias, lumbociatalgias, síndromes facetarios, y como va a entrar por tibial posterior, va a inervar también toda la parte de planta del pie. Fascitis plantar, tenemos aquí un caso que además ese lo hicimos en mi clínica, un caso clínico de una paciente con una fascitis plantar que le habían hecho muchísimas terapias de fisioterapia y estaba hipersensibilizada, tenía mucho miedo a que la tocaran directamente. Entonces, en un principio lo que planteamos fue empezar con NESA. Hicimos 8 sesiones de NESA, tenía una fascitis plantar que se le veía en la ecografía, desensibilizamos al paciente y después hicimos 3 sesiones de EPI, ¿vale? Combinamos la neuromodulación no invasiva, ¿vale?, con la EPI para poder tratar esa fascitis. ¿Por qué? Porque cuando ya habíamos tratado el dolor que lo tenía mucho más difuso, todavía le quedaba un dolor muy puntual en la planta del pie y era una señora que a pesar de la edad es muy deportista, tenía 62 años, pero hacía deporte a tope, ¿vale?, porque profesora de INEF. Todavía le molestaba el correr en la planta del pie. Entonces hicimos las sesiones de EPI y con esa combinación pudimos tratarla y resolver
el problema. Entonces, programa 3 va a entrar por nervio tibial posterior y va a entrar a nivel de miembros superiores por el cubital. ¿Bien? Y ahí va a abarcar toda la parte posterior del cuerpo. También tenemos un estudio que se realizó en Valencia comparando la estimulación del nervio tibial posterior, ¿vale? Porque una de las cosas que se trata es la vejiga hiperactiva, con NESA, ¿vale? Se compararon las dos técnicas y los resultados fue que igualaban resultados en cuanto a nicturias, en cuanto a la mejora de la calidad de la vejiga, ¿vale? Se igualaba estimulación del tibial posterior con NESA. Pero había uno de los rangos que sí que mejoró en NESA, que fue la calidad de vida. ¿Por qué? Porque aparte de estimular todas las vías para poder regular la vejiga hiperactiva, también mejoramos la calidad de vida del paciente porque normalmente empiezan a dormir mejor, tienen menos ansiedad, ¿vale? Y hay otro tipo de síntomas asociados que mejoran, que no se conseguían con la otra técnica. Pero este me pareció súper interesante. Después tenemos el programa sagital, que este es el que se utiliza sobre todo en deporte. Si queremos mejorar el gesto deportivo, vamos a ir a toda la parte sagital del cuerpo, ¿vale? Todo, glúteos medios, peroneos, todos los estabilizadores, y podemos acceder a ellos a través de nervio mediano y peroneo subprofundo, a nivel de miembros inferiores, ¿vale? Porque van a entrar por ahí. Este también se utiliza, aparte del deporte, hay muchos deportistas actualmente que tienen el dispositivo, y este es uno de los programas que utilizan junto con el 5, que es el de fatiga. Aparte de deporte, se utiliza también en pacientes con neuropatías o con problemas neurológicos en general. ¿Por qué? Porque suelen tener una marcha alterada. Personas con Parkinson, personas con hemiplegia, ¿vale? Que lo que vamos a darles recursos a toda esa musculatura estabilizadora para que puedan tener una mejora de la marcha. Y así es, mejora mucho la marcha. En este caso, se hizo un estudio con jugadores de fútbol. ¿Vale? Un estudio con jugadores de fútbol en el que se ponía el programa 4 para comenzar, el 5, como les he dicho, para la fatiga, y el programa 7. Y hubo una diferencia significativa en la mejora del cortisol también, ¿vale? Sobre todo por el programa 5 y el 7, más por el 4. Y una mejora del sueño. Este póster, bueno, hay un dossier de evidencia científica en el que sale toda esta información muchísimo mejor que la que como la hemos puesto nosotros aquí, ¿vale? Con todos los registros internacionales de que el estudio está registrado. Eso se los puede contar mejor Raquel, ¿vale? El tema de registros de los estudios, pero bueno, que lo tienen en el dossier. Después tenemos el programa 5. Como decían, este es uno de nuestros favoritos porque lo que va a mejorar es la fatiga del paciente, ¿vale? Podemos conseguir que el paciente tenga más recursos para poder generar su vida diaria con más energía. Llevamos 4 años, nosotros recibimos este dispositivo, saben que el origen del dispositivo es japonés, y una de las cosas que ponía es que mejoraba el ATP, ¿vale? Que mejoraba la secreción de ATP a nivel celular. Bueno, nosotros cuando leímos eso la primera vez, no nos lo creímos directamente, ¿vale? Dijimos, bueno, va a mejorar la secreción de ATP, o tampoco nos vamos a flipar, ¿no? Sí, mejora, pero bueno, luego sí que es verdad que ves los casos y ves la energía que tiene el paciente y cambia, pero no pensábamos que fuera por esto. Bueno, pues resulta que nos pusimos a investigar, que no habíamos investigado lo suficiente, y encontramos estudios desde los años 80 que demuestran que las microcorrientes son capaces de generar ATP de manera directa, mejorando el metabolismo de la mitocondria. Y este estudio, que es de este año, que es del 2023, ya es un estudio mucho más grande en el que se abarca todo el tema del ATP y de cómo efectivamente se puede modular esa acción en la célula. ¿Bien? Es súper interesante. Yo les recomiendo este estudio. Si quieren, pídanlo. Está también en el dossier, ¿vale? Pero es un estudio muy, muy interesante de cómo funciona la fisiología del cuerpo y qué podemos llegar a hacer con estímulos muy pequeños, ¿vale? Porque esto no lo consigues con un estímulo grande, porque en un estímulo grande hay acomodación del cuerpo. Ya si hay acomodación no se genera el mismo comportamiento, no se activan los mismos mecanismos en el cuerpo. Aparte de lógicamente para mejorar el rendimiento deportivo, para mejorar la recuperación post-entrenamiento, post-partido, también para todas estas personas que tienen poliomielitis, miastenia gravis, problemas neurológicos en general, y también, por ejemplo, ¿por qué no?, la fatiga crónica en una persona con fibromialgia. La fatiga con este dispositivo es de lo que más rápido mejora muy rápido. En menos de 10 sesiones vamos a tener diferencias en fatiga.
sobre todo si la persona está fatigada. O sea, si la persona tiene un problema, si no tiene un problema, no. Pero si tiene un problema, sí que va a tener una mejora rápida. Por eso, cuando tratamos a personas con fibromialgia y tienen dolor y fatiga, nosotros siempre elegimos, primer objetivo, fatiga, ¿vale? Pues cuando estás haciendo un examen, siempre te quitas las respuestas rápidas, ¿verdad? Las preguntas más fáciles te las quitas primero y las demás difíciles las dejas para el final. Pues esto es igual. Un dolor corticalizado, programa 6, ¿bien? Dolor. Un dolor corticalizado no es rápido de curar con el dispositivo. Hay un determinado tipo de dolores que ni siquiera somos capaces de definirlos porque no es que sea más son dolores neuropáticos que sí que es verdad que mejoran muy rápido, ¿vale? Que en un par de sesiones, 1 o 2 sesiones pueden mejorar. Pero hay otro tipo de dolores que están más vinculados al sistema nervioso central que van a ser lentos de tratar. A lo mejor necesitamos 2, 3, 4 meses para poder tratarlo. Es por eso que la fatiga, como es más rápido, solemos tratarla primero. ¿Qué tipo de dolor es el que tratamos? Bueno, tenemos el dolor nociceptivo, que tiene que ver con los receptores de la zona en la que realmente se señala que hay un daño en la zona. Bien, para eso los fisioterapeutas tenemos recursos ya de sobra para tratar ese tipo de dolor y aumentar la recuperación. Y después tenemos otro dolor que puede tener un desencadenante o a veces no, a veces es espontáneo, en el que el paciente tiene dolor por los siglos de los siglos. O sea, vamos a ver. Si tienen un paciente que dice que se ha tropezado y se ha dado un golpito en la rodilla, en el que ni siquiera llegó a apoyar el cuerpo, y está 3 meses con dolor, no es de la rodilla. ¿Verdad que no? No es de la rodilla. O sea, si la historia natural no coincide con el dolor del paciente, hay que entender y hacerle entender al paciente que no tiene nada en la rodilla, ¿vale? Porque no puede ser que tú, dándote un golpito, te duela durante 3 meses. Igual que no puede ser que si te torciste el tobillo hace 3 años, te esté doliendo el tobillo desde hace 3 años. El tobillo no va a tener nada, ¿vale? Eso nosotros lo sabemos, pero yo creo que hay que también decírselo al paciente para que el paciente lo entienda, porque hay que hacer un poquito también de educación al dolor y que el paciente entienda cómo le están pasando las cosas, porque si no va a costarnos mucho tratarlo. Entonces, en ese caso, son dolores que fluctúan mucho en el tiempo. Un día me duele mucho, una semana después, no, la semana pasada no me dolía y esta semana me vuelve a doler un montón. Pues eso ni es artrosis ni es nada, eso es un dolor neuropático de cajón, ¿vale? O sea, y es importante porque a mí me molesta, es una cosa a lo mejor un poco personal, pero a mí me molesta mucho que hagamos catastrofización al paciente. La catastrofización la veo todos los días en todos los sectores de la sanidad. Estamos todo el rato catastrofizando al paciente, sensibilizándolo. Tú no le puedes decir a un paciente que lo que le duele es la artrosis, porque claro, como la artrosis no se cura, o sea, ya mentalmente va a tener una conexión. Es más, hay una cosa que se llama factor de crecimiento nervioso. No solo factor de crecimiento vascular, sino hay factor de crecimiento nervioso en el que si nosotros estamos todo el rato pendientes de una cosa porque pensamos que la tenemos mal, crecen los nervios en la zona. O sea, hay crecimiento, es como si fuera que estás regando la zona para que te duela, ¿vale? Y eso se está estudiando, hay un estudio que salió hace poco de endometriosis en el que se veía cómo una zona inflamada durante mucho tiempo podía tener un crecimiento a nivel nervioso. O sea, que hay que intentar tener cuidado con nuestras palabras, medir mucho las palabras a la hora de tratar a los pacientes de las cosas que les decimos. Bueno, pues en este caso, con el programa 6 podemos modular el dolor. Bien, a veces será un poquito más rápido, más despacio, pero sí que es verdad que lo podemos tratar. ¿Cómo lo vamos a tratar? También poniendo el electrodo dependiendo de donde queramos. Podemos ponerlo central, metamérico o focal, si queremos ir al sitio. Tengo que decir que el más potente de todos es el focal. Si tenemos un dolor concreto en un sitio, nosotros ponemos el electrodo direccionador ahí donde le duele, el tratamiento es muy efectivo. Pero no se puede hacer desde el primer día, ¿vale? Pues necesitamos hacerlo primero central, después metamérico y después focal. ¿Qué puede pasar si lo ponemos focal el primer día con un programa 6, 1 hora ahí para que se le quite el dolor? Pueden pasar 2 cosas. Una, que te conviertas en el ídolo de tu paciente, ¿vale? Y ya, vamos, y seas el mejor fisio del mundo, o que el paciente te odie de por vida, ¿vale? Esas 2 cosas pueden pasar. Y como no sabemos qué puede pasar, lo que hacemos es primero central, después metamérico y después focal. Y de esa manera no tenemos ningún tipo de efecto secundario de nada, ¿vale? Esos efectos secundarios que aparecen, nosotros estamos aquí, somos clínicos, ¿vale? Sí, nos invitan a ESA, pero aquí venimos a contarles la verdad. Los efectos secundarios que aparecen con ESA, ahora justo iba a decir eso cuando aparece... Vale,
Entonces, los efectos secundarios que aparecen con NESA suelen ser de 1, 2, 3 días. No suelen ser más. Y es más, a mí personalmente me gusta cuando un paciente me viene con un efecto secundario. Me dice, oye, me ha exacerbado el dolor. ¿Vale? Me he puesto esto y me ha empeorado el dolor. Me gusta porque estamos metiendo el dedo en la llaga. Estamos tocando lo que realmente molesta al paciente, el sistema que tiene alterado. Pero no lo estamos tocando a lo mejor con la frecuencia adecuada. Lo que hay que hacer es cambiar los programas. ¿Vale? Es simplemente lo que hay que hacer. Normalmente, eso no suele ser un problema porque nosotros lo advertimos al 100% de los pacientes que empiezan. Luego es un 5%, o sea, es rarísimo que alguien tenga efectos secundarios. Pero a todo el mundo les decimos que pueden tener efectos secundarios, exacerbación de síntomas, en la primera sesión o en la segunda. Y de esa manera el paciente tiene exacerbación pero viene contento, porque no te has equivocado, ¿vale? Has tenido razón, oye, es verdad, me empezó a doler. Perfecto, no pasa nada, vamos a seguir el tratamiento, porque cuanto más pongamos el dispositivo, antes se quitan esos efectos secundarios. Los efectos secundarios, además, no suelen tener que ver con la patología que trae el paciente. Suelen ser patologías anteriores. Tuvo una fractura hace 10 años en un pie, pues a lo mejor le duele el pie ese día. Tuvo una tendinopatía muy fuerte en el codo hace no sé cuánto tiempo, pues a lo mejor le molesta el codo en la primera sesión. ¿Por qué? Porque siempre que hay disfunción eléctrica, hay patología. Siempre que hay patología, hay disfunción eléctrica. Siempre que hay patología, hay disfunción eléctrica. La patología cura, pero a veces la disfunción eléctrica queda en la zona. Y esto lo que hace es remover ese tipo de disfunciones eléctricas que tienen las pacientes. Después tenemos el programa número 7. El programa número 7 es el programa estrella. ¿Por qué? Porque es con el que modulamos el autónomo. El primer síntoma que nos refiere la gente es la mejora del sueño. Mejoran la calidad del sueño. Duerman mejor o no tanto, ¿no? Pero bueno, sobre todo aquellas personas que no duermen excesivamente mal. En las primeras sesiones ya notan que duermen más profundo. A veces preguntas, ¿qué tal duermen? Y te dicen, súper bien, no tengo problemas de sueño. Claro, yo también pienso que cuando entran en recepción, nosotros tenemos la unidad del sueño que pone unidad del sueño. Claro, yo siempre que pregunto eso, desde que tengo ese cartel, yo creo que la gente me dice que todo el mundo me dice que duerme bien ahora, de repente. Porque dirán, bueno, no voy a decirle nada porque me va a pasar la unidad del sueño. Vale, pero bueno, realmente la gente no duerme del todo bien. Entonces, cuando empezamos con el tratamiento con el dispositivo, lo que te refieren es, oye, yo dormía bien, pero es que ahora duermo mejor. Otra cosa es la gente que tiene insomnio y parasomnia, ¿vale? Esa gente no mejora las primeras sesiones. Esa gente necesita 2-3 meses de tratamiento para poder hacer una buena evaluación y porque tenemos que pasar actígrafos, pasamos el Oura, evaluamos cómo duermen y los tratamos durante 2, 3, incluso a veces 4 meses. Lo bueno que luego los efectos se mantienen en el tiempo. Aparte, por el programa 7 podemos tratar el nervio vago. El nervio vago se encarga, ¿vale? Tenemos una vía colinérgica antiinflamatoria en el nervio vago que va a regular todas las citoquinas del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos una persona que un día le duele la rodilla, otro día le duele el hombro y a la semana siguiente lo que le duelen son los lumbares, muchas veces no tenemos un problema de rodilla, un problema de hombro, un problema de lumbar. Tenemos un problema de regulación del dolor crónico, que también lo regula el nervio vago, y un problema en esta vía colinérgica antiinflamatoria, que es que lo lleva el nervio vago, que a lo mejor incluso hay inflamación. Dices, ¿es que se me inflama? Sí, es que se te puede inflamar sin tener nada en el sitio. Tuvimos un caso hace poco, espérense, perdón, para ver si me puedo... No, vale, no me puedo liar. Pero muy rápido, tuvimos un caso hace poco de una paciente que había tenido una fractura de húmero hacía 5 años y todavía lo tenía inflamado. Y en la primera sesión que le hicimos de NESA se le desinflamó. Y se lo pusimos central, ni siquiera se lo pusimos local. ¿Por qué? Porque lo que tenía era una inflamación sistémica que le iba a la zona diana que se había roto, pero realmente no era un problema del brazo, porque si hubiera sido un problema del brazo no se lo hubiera quitado con el dispositivo. Vale, entonces, ese tipo de cosas son las que regulamos con el programa 7. Recuperación, mejora del tejido tisular a través de la mejora del sistema nervioso autónomo, que regula toda la parte vascular, que la parte vascular es la que se encarga de la regeneración de los tejidos. ¿Bien? Muchas veces hay una simpaticotonía que no deja regenerar los tejidos. Tendinopatías crónicas que no hay manera de curarlas, no se quitan de ninguna manera. Yo últimamente estoy tratando pacientes con tendinopatía, que se los pongo focal, hay algunos que se los he puesto focal y mejoran mucho la tendinopatía, como el caso del póster que tenemos fuera de Eduardo Zamorano, en el que se ve cómo mejora la tendinopatía. En ese caso se lo puso central, en ningún momento lo movió de sitio. Bueno, pues yo he tenido pacientes en los que lo he movido de sitio y ha mejorado muy rápido, y hay otros
que mejoran poniendo el electrodo en el nervio vago, porque estamos regulando todo este tipo de vías antiinflamatorias. El tono muscular, tenemos personas con bruxismo por el tono muscular, que también tiene que ver con la parte emocional, y gente con espasticidad. Podemos mejorar la espasticidad hasta cierto punto, no vamos a curar a nadie. Y vejiga hiperactiva, como tienen también fuera de vejiga hiperactiva, podemos mejorar el detrusor y que no tenga tanta actividad, de manera bastante directa. El programa 7, ya les digo, es el programa más importante, siempre lo ponemos. Después tenemos el programa 8, que va a modular, ahí estás con el 1, top. Va a modular todo lo que es el sistema nervioso central. Esto es un estudio que tienen el póster fuera, que está en fase de publicación ahora mismo, en el que se comparó pacientes dementes, se les midió el sueño y el deterioro cognitivo, o sea, la función cognitiva. Bueno, pues en este caso aquí vemos la función cognitiva. La línea verde es ejercicio terapéutico, el grupo de ejercicio, la línea roja es el grupo de NESA y la línea azul es el grupo control, que se les hacía el sueño, ¿vale? Se les daban normas de higiene del sueño. Bueno, pues podemos ver cómo ambos, grupo de NESA y grupo de ejercicio terapéutico, los dos mejoraron en cuanto a función cognitiva. Y el tratamiento terminaba a los 2 meses, terminaba aquí, y podemos ver cómo ambos grupos, a pesar de ya no estar haciendo ejercicio ni poniéndose en esa, siguen mejorando la función cognitiva. ¿Bien? Entonces, había una diferencia estadísticamente significativa, lógicamente, con el control, y había una diferencia entre los dos grupos, aunque no llegaba a ser tan estadísticamente significativa. Vale, ahora se va a empezar a hacer otro estudio de esto en geriátrico en Las Palmas para poder seguir investigando y tener más muestras, ¿ver? Porque muchas veces lo que falla en estos estudios es la muestra, pero aún así nos da un montón de información para animarnos a seguir investigando. Los programas que ponemos, como pueden ver, fueron 20 sesiones, no fueron 2, fueron 20, y bueno, no sé si fueron más de 20, ¿verdad? No lo veo bien, pero creo que fueron más de 20, puede ser. No se ve, bueno, fueron unas 20 sesiones. Y se fueron modulando los programas, siempre había un 8 y siempre había un 7. Que son los dos, en este caso eran los dos más importantes. Tenemos niños con hiperactividad. Se están empezando a hacer estudios con niños con autismo también, porque se han visto mejoras en conductas disruptivas. Mejora del sueño, por supuesto. El programa 8 lo utilizamos también para mejorar el estrés, la ansiedad, pero también estados depresivos del paciente. Después de todo, la depresión es como un síntoma, ¿no? Habría que ver muy bien el origen de cada uno de los problemas para saber si vamos a poder mejorar la depresión o no. Porque en un caso hemos visto mejora y en otros casos no hemos visto mejora con la tecnología. ¿Bien? Ahí están las dos cosas. Y también hemos visto mejoras en migrañas con el programa 8. Con el programa 8 y con el programa... ¿Por qué? Porque la migraña también es como un síntoma, tiene muchísimos orígenes. Dependiendo del origen vamos a tratarlo con un 8. Si el origen es más del sistema nervioso central, saben que hay un problema con la onda cerebral que cambia, que en vez de ir del sistema reticular ascendente hacia corteza prefrontal, la onda empieza a ir en dirección contraria. Uno de los síntomas o uno de los problemas que pueden generar migraña. Y en ese caso esto mejora muchísimo. Hay otros migrañas que son más trigeminales que van a ir con este programa, con el programa 9. El programa 9 va a ubicarse el electrodo direccionador siempre a nivel facial y vamos a utilizarlo para parálisis facial, para neuralgias del trigémino, para problemas de bruxismo también, cuando tienen que ver con el tono aumentado del trigémino y todo este tipo de pacientes, ¿vale? Por eso les decimos, y aquí terminamos el programa. Entonces, es mucha información, pero simplemente hay que organizarla en las cabezas, que no cuesta tanto realmente, y para eso tienen un montón de apoyo. Tienen el experto universitario, tienen el campus de guías clínicas, y la verdad que es apasionante poder tener una herramienta nueva con la que poder ayudar de una manera diferente a los pacientes. ¿Cuáles son los efectos secundarios que tenemos del dispositivo? Pues los hemos dividido en efectos secundarios absolutos, que de ninguna manera podemos aplicar el dispositivo. ¿Oh? Ay, perdón, efectos secundarios no, contraindicación. Ya estoy yo ya... Bueno, pues tenemos las contraindicaciones absolutas, que de ninguna manera podemos aplicar en el dispositivo, y tenemos las contraindicaciones relativas, en las que podemos aplicarlo en determinadas circunstancias. Las absolutas son las de la electroterapia, o sea, cualquier electroterapia tiene estos problemas.
Tenemos personas con marcapasos o cualquier aparato electrónico que esté dentro del cuerpo, embarazadas, por supuesto, que no lo vamos a poder ponerle el electrodo a una embarazada, la máquina, ni eso ni nada. Hemorragias internas, fiebre, ¿vale? Y cosas que no tienen mucho sentido, porque lógicamente a alguien con una hemorragia interna no le vamos a poner, no le vamos a hacer nada, ¿vale? Lo vamos a mandar al hospital. Pero bueno, son las de la electroterapia. Después tenemos una serie de, bueno, una de las contraindicaciones absolutas que me interesa mucho nombrar es la fobia a la electricidad, ¿vale? Si una persona tiene miedo a la electricidad, aunque no se note nada, no se lo vamos a poner porque va a notar la corriente aunque no la tenga, porque ya nos ha pasado. Vale, no, es que no se nota nada, no, da igual. Una persona que tenga fobia a la electricidad es muchísimo mejor no ponérselo. Contraindicaciones relativas, pues tenemos contraindicaciones relativas como procesos cancerosos, ¿vale? No es una contraindicación absoluta, pero sí relativa, porque necesitamos comunicárselo al paciente. Existe evidencia actualmente, sabemos que la electroterapia está contraindicada en pacientes oncológicos, pero hay una excepción con las microcorrientes. Existe evidencia de que las microcorrientes no están contraindicadas para pacientes oncológicos, ¿vale? Después tenemos, igual modo, pasa con la epilepsia. La electroterapia está contraindicada para pacientes epilépticos. Existe evidencia de que las microcorrientes no están contraindicadas para pacientes epilépticos. Es una excepción dentro de la electroterapia y lo estamos viendo, ¿vale? Yo llevo tratando a un paciente epiléptico desde hace 2 años, desde septiembre del año anterior, no del anterior, y es verdad que no lo empecé a tratar por la epilepsia, lo empecé a tratar por otras cosas. Él corría, tenía un problema de muscular que tenía que ver con la epilepsia, luego lo supimos, y sí que es verdad que él empezó a tratarse con NESA a la vez de que lo acababan de diagnosticar y acababan de darle una medicación súper bien, ¿vale? Entonces empezó a medicarse y empezó con NESA las 2 cosas a la vez. ¿Qué pasó? Que pasó de tener 15 crisis al mes a tener 2 crisis al mes, catatónicas. Eran crisis, no eran de convulsivas, sino eran crisis catatónicas, que se quedaba ausente. En principio nunca supimos si realmente le había mejorado NESA o le había mejorado la medicación, pero como nuestro objetivo no era la epilepsia, pues tampoco nos preocupaba. Bueno, pues se ha mantenido hasta febrero de este año, que él dejó de venir, porque venía una vez al mes, 2 veces al mes, venía a hacerse la sesión. Pues estuvo 3 meses sin venir y tuvo unas crisis horribles. O sea, empezó a lo mejor a tener 2, 3 crisis al día, ¿no? Muchísimo. Entonces ya volvió otra vez y enseguida se reguló. Ahí vimos que seguramente la medicación también, pero que esto también le estaba regulando de alguna manera, ¿vale? Y lleva viniendo desde febrero otra vez y bueno, hemos visto que lo tiene mantenido junto con las 2 cosas, ¿no? Entonces es interesante. Lo digo porque yo hoy en día ya no tengo miedo de tratar a pacientes epilépticos con esto. He tratado más de otras cosas y ha sido muy interesante. Personas con problemas de piel, lo que vamos a hacer es adaptarlo. Tenemos los guantes y las tobilleras, lógicamente si tenemos una persona amputada, ¿vale? No vamos a poner esto. Para ello tenemos unos guantes y unas tobilleras, que son unas musleras y unos manguitos para poder ponerse una persona que carecen del miembro. Incluso hemos visto mejora en miembro de fantasma. ¿Bien? Súper interesante. Eso lo vimos cuando empezamos a probar las musleras y las tobilleras, los manguitos nuevos, que no era nuestro objetivo, pero vimos que la gente mejoraba mucho el miembro fantasma. Vamos a evaluar, hay una parte esta tarde para esto, para poder ver métodos de evaluación. Tenemos el Oura Ring, que va a medir actigrafía, está validado para poder ver las fases del sueño. Tenemos el cortisol, mediciones de cortisol. Y tenemos el WeCardio, que para nosotros es lo más importante porque además viene con el dispositivo. Podemos ver la variabilidad cardíaca del paciente. Uno de los factores que vemos en la variabilidad cardíaca con este dispositivo es el tono vagal. Podemos ver si el paciente tiene un tono vagal bajo y podemos ver a medida que ponemos el dispositivo cómo sube el tono vagal de ese paciente, ¿vale? Entonces tenemos métodos objetivables, ¿vale? Son pruebas complementarias, por supuesto, pero que nos permiten poder tener mediciones más objetivas de lo que estamos haciendo. Como les dije antes, hay un dossier de evidencia científica. Si cogen los datos o si escriben a NESA, se lo mandan, el dossier de evidencia. Además es de este mes, de octubre, está muy actualizado. Tenemos también una serie de póster que hemos llevado a congresos y también tenemos documentos que son más publicitarios en los que se habla de los profesionales hablando de esto y de pacientes también dando sus testimonios. Lo bonito es que podemos introducir este dispositivo no en fisioterapia, porque ya hay psicólogos con el dispositivo, hay podólogos, hay logopedas, ¿vale?
es electroterapia porque es vamos a ver, la electroterapia es nuestra competencia, ¿vale? Pero sí que es verdad que modulando el sistema nervioso autónomo podemos unificar muchas de las especialidades que existen, porque el sistema nervioso autónomo es competencia de todos. Todos los sistemas tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. No es que vayamos a hacer algo complejo, todo lo contrario, estamos haciendo algo muy, muy, muy básico, muy básico. Así que voy a decir un proverbio chino, ¿vale? Que dice que las perlas no crecen en la costa. Si quieres una, tienes que bucear para conseguirla. Muchísimas gracias. Tenemos 2 minutitos de preguntas, si quieren alguna pregunta. A nosotros nos encanta que hagan preguntas. Gracias. ¿El tratamiento? Un momento, por favor. Espérate un momento, porque si no, Hola. allí nos echan la... ¿El tratamiento lo haces diario o vas definiendo de acuerdo a la historia clínica? El tratamiento La empieza, frecuencia. a veces si es muy grave, el tratamiento empieza de manera diaria o a lo mejor hacemos 3-4 veces en semana y a medida que el paciente va mejorando lo vamos espaciando. Entonces hay gente que empieza, una persona con fibromialgia empieza 3 veces en semana, 3 semanas, 3 veces en semana, y una vez empieza a notar alguna pequeña diferencia, por ejemplo la fatiga, pasamos a 2 veces por semana, 1 vez por semana, depende, porque si el paciente no es muy grave, hacemos las 10 sesiones y ya está, porque normalmente con 10 sesiones va bien. Ahora, si el paciente tiene comorbilidades y es un paciente complicado, pues lógicamente tiene un tratamiento largo que vamos espaciando en el tiempo. Yo tengo un paciente ahora de vejiga hiperactiva que lleva 4 años viniendo desde que empezamos, viene cada mes y medio a hacerse una sesión, porque cuando deja meses sin venir le vuelve la vejiga hiperactiva. Entonces, en ese sentido. ¿Vale? Sí. ¿Habéis tenido alguna experiencia tratando las consecuencias de pacientes con COVID persistente? Sí. Tenemos 3 ensayos clínicos de COVID persistente. Y sí, mejoran en dolor, sobre todo si el dolor es neuropático, y en fatiga. Pero no son 10 sesiones. A lo mejor son 20 o son 30 sesiones. Sí. Algunos sí, pero la mayoría son 20-30. Disautonomía sobre todo. Sí, disautonomía sí. Depende del tipo de disautonomía porque es muy amplio. A ver, dime. Sé que esta pregunta es un poco relativa, pero a la hora de como son tantas sesiones las que se dan, por ejemplo, en tu consulta en Las Palmas, ¿cómo comercializáis esto? Nosotros lo vendemos todo por bonos, ¿vale? Tenemos bonos de 10 sesiones y esto se lo advertimos al paciente desde el primer día. O sea, si no están dispuestos a venir, que no vengan, porque no van a conseguir resultados. Entonces, desde el primer día decimos lo de las 10 sesiones. ¿Qué pasa? Que nosotros llevamos 4 años ya y ya la gente viene muy, muy a tiro hecho. O sea, ya vienen con el boca a boca de que se lo han oído a otra gente y vienen dispuestos. Sí es verdad que al principio no es fácil, ¿vale? Porque sobre todo si tú estás acostumbrado a tratar al paciente lo menos posible, que era el objetivo yo creo que de todos, ¿no? Que el paciente venga lo menos posible, cuando le dices que tiene que venir tanto, le choca. Pero bueno, empezamos con los pacientes que más confían, que confían en ti, tus pacientes de confianza, que van a muerte con todo lo que les dices, ¿vale? Y esos pacientes ya luego te generan el empezar y el boca a boca. El bono en Tenerife, en Icó de los Vinos, capital del norte de Tenerife, ¿vale? Vale 280, pero por ejemplo en Madrid aquí hay sitios que lo venden incluso a 700, ¿vale? O sí que estoy diciendo el otro extremo. En Santa Cruz de Tenerife, que es en la capital, que está a 1 hora de donde yo vivo, lo venden a 330 en las 10 sesiones, ¿vale? Está así. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esto. Gracias.